Serie vamos a trabajar las leyes que ya hemos visto, la ley de Ohm, la ley de Watt. Vamos a asumir otras dos que son muy fáciles, son de suma nada más. Y vamos a interactuar con el circuito serie y estas leyes. Entonces voy a mostrarles acá el tablero. Me dicen si se ve todo. Ahí ven bien el tablero. Creo que lo abarca. ¿Sí se ve? ¿Se ve lo que hay? Ah, bueno, me interesa. Entonces, este es un circuito serie que es el que vamos a trabajar hoy. Pero antes, y para que no se me olvide, voy a explicarles algo que ustedes analizaron y en los últimos trabajos que vi, todavía estaban cometiendo un error. Y es ese puntico que teníamos por allá que decía que analizando la ley de Ohm, ¿qué pasaba si aumentaba el voltaje o la corriente y lo otro se mantenía igual? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso es un análisis que hay con la ley de Ohm. La fórmula que uno más ve de la ley de Ohm es esta, donde dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier cambio que haya en uno de estos me va a afectar a este término. ¿Listo? Lo que es directamente proporcional, si sube, la corriente sube. O sea, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje baja, la corriente baja. ¿Listo? Por eso es directamente proporcional, porque lo afecta en el mismo sentido. La resistencia, como es inversamente proporcional, entonces decimos, si la resistencia sube o aumenta, la corriente baja. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. ¿Para qué nos sirve eso? Para mirar que en algún momento se subió la resistencia y me dio menos corriente, entonces algo hice, se subió la resistencia y también se me subió la corriente en el ejercicio, pues yo digo, esto me quedó malo. Cuando es del voltaje, pues cualquier cambio, como son directamente proporcionales, cualquier cambio me afecta de igual manera. Si sube la corriente, sube el voltaje. Si sube la resistencia, sube el voltaje. Si alguno de estos baja, el voltaje también baja. Entonces, ese es el análisis de la fórmula de la ley de Ohm. ¿Alguna duda ahí que se haya generado? Ya voy a borrar. Y ahora sí nos dedicamos al circuito serie. Entonces, ustedes ven aquí dos resistencias. Este es un plano, ¿no? De resistencias. Y para yo conectarlas en serie, lo único que hice fue tomar este terminal. Tenemos dos terminales. Los terminales de las resistencias y unirlas entre ellas por un lado. Por el otro lado, unir a la fuente. Miren, DR2 viene hacia la fuente y DR1 también viene a la fuente. ¿Listo? Aquí podríamos tener un interruptor. En este momento no lo tenemos. Y cuando el circuito está cerrado, pues empieza a fluir una corriente. Entonces, esta es la corriente que empieza a fluir por el circuito. A esa corriente la vamos a llamar total. ¿Por qué? Si ustedes observan, desde la fuente sale un solo camino. Acuérdense que los conductores son el camino para que la corriente vaya pasando. Entonces, la corriente sale de aquí, pasa por la R1, luego pasa por la R2, vuelve a la fuente y seguiría circulando hasta que quitemos uno de los conductores o se dañe una resistencia o si tengo un interruptor, lo abra. Ese es el paso de corriente. Para eso yo les coloqué en la guía, los que ya miraron Edmodo, los que ya miraron el Classroom,
Entonces vieron que ya está la guía. Y siempre recuerden, ahí están viendo la guía. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. pero no, ¿qué? Así, aquí está. Bueno, entonces observemos, este circuito que está acá está conformado por dos bombillas. Cuando uno dibuja la bombillita tal cual, se dice que está haciendo un esquema. Cuando dibuja algo como lo que tengo en el tablero, se dice que es un plano eléctrico. En este esquema tenemos una pila, que es la fuente. Miren que por aquí sale un cablecito, llega al interruptor, del otro lado del interruptor sale hacia una de las bombillas, del otro lado de la bombilla sale a la segunda, de la segunda bombilla al otro lado sale hacia la fuente. Entonces, cuando yo activo o desactivo este interruptor, pues las bombillas prenden o se apagan. Cuando prenden es porque está circulando corriente a través del circuito. Aquí hemos reemplazado las bombillas por diodos. Este es un plano mezclado entre plano y esquema, porque tiene el símbolo de la pila, el símbolo del interruptor y están dibujados los diodos. Los diodos son elementos que están trabajando aquí como carga, por eso tienen la R. Es un elemento de carga en este caso. Pero observamos que desde el positivo sale hacia el interruptor, del interruptor viene a una de las paticas de la primera carga, de la segunda patica a la primera patica de la segunda carga, de la segunda patica de R2 a R3 y de la otra patica de R3 a la fuente. Entonces ahí estaría circulando cuando cerremos este interruptor la corriente, prenderían los diodos y si se daña un diodo o se abre este o se desconecta un conductor, pues simplemente el circuito se apaga, el circuito serie. Entonces ahí están las características del circuito, aquí las fundamentales, esto es lo que siempre vamos a tener en cuenta, ahorita se los voy a explicar. Aquí está cómo se trabaja la ley de Ohm en el circuito serie, que es lo que vamos a mirar ahorita en el tablero. Tenemos un ejemplo, ese es el ejemplo. Tenemos por aquí cómo se calcula resistencia total para empezar a trabajar el circuito. Aquí es igual a corriente, miremos que aquí dice corriente total es igual a corriente 1, que es igual a la corriente 2 y que es igual a la corriente 3. Y aquí estamos trabajando voltaje, ya no solo un voltaje, sino que hay 1, 2, 3 voltajes porque hay 3 resistencias. De igual manera, pues en cada circuito las resistencias van a disipar una potencia, entonces aquí aplicamos la ley de Bach. Para aquellos que son muy juiciosos, o sea, lo normal de la guía va hasta aquí. Para los que son muy juiciosos, entonces aquí está una lectura sobre cómo funciona el protoboard. Si alguno de ustedes tiene protoboard, tiene resistencias, puede armar un circuito similar al que hay arriba. Y puede probar resistencias, que eso ya lo hicimos en el taller. Y pues la idea es que volvemos en agosto, entonces en agosto empezaríamos a hacer estas prácticas. Bueno, de la guía como tal, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Está aquí. O sea, ustedes hacen la lectura y cuando se les haga estas preguntas, entonces ustedes van respondiendo de acuerdo a lo que leyeron. Las características, cómo calcular resistencia, voltaje, corriente, un ejemplo para que ustedes hagan y con lo que ustedes van a aprender de hoy, van a responder estas 5 preguntas sin necesidad de hacer cálculos. Y por último, un circuito aplicado. Este trabajo ustedes lo van a hacer, y aquí como para que consulten ahí, estén indagando en lo que se conoce, que es una instalación navideña. Este trabajo ustedes lo van a hacer en su cuaderno, van a tener la teoría, y la próxima semana yo les voy a
a colocar unos ejercicios similares al último para que ustedes realicen los cálculos del circuito serie. Ese será el taller que ustedes me van a enviar al correo. O los que trabajan por Classroom, pues en Classroom. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Profe, o sea que no le enviamos, o sea, el taller que le tenemos que enviar a él que nos va a mandar dentro de 8 días o este. Dentro de 8 días. Como recomendación, hagan hoy la teoría. Pues hoy les va a quedar tiempo después de las 10. Hacen la teoría, trabajen de 10 a 12:30, que tienen tiempo suficiente. Y la otra semana ya ustedes tendrán dudas o habrán entendido bien, y cuando tengan los ejercicios ya los van a entender. Sin embargo, pues la otra semana también les voy a explicar unos detallitos que van a ir en los problemas estos. ¿Listo? Bueno, entonces dicen que ahí en el tablero. Entonces les voy a explicar lo general y luego les voy a mostrar otra cosa ya. Entonces tenemos el circuito serie. Esta pila va a generar una corriente. Esa corriente, buenos días, esa corriente va a pasar a través de R1 y R2. Por lo tanto, R1 se va a quedar con un poquito de este voltaje y R2 con el resto. ¿Listo? Lo asimilamos como en la casa tenemos, cuando hacemos el almuerzo, pues es una olla grande. Si son 2 integrantes de una familia, pues a este integrante le dan un poquito de este almuerzo y a este integrante le dan el otro poquito. Si hubiesen más, pues a cada uno le dan una parte. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuánto se come cada uno de estos. De todas maneras, esta fuente no se pone a contar cuántas resistencias hay, o sea, cuántas resistencias se oponen al paso de esta corriente, sino que para ella hay una resistencia total. O sea, solamente hay una oposición. Y a eso se le llama resistencia total. ¿Y cómo se calcula? Sumando las resistencias. En este caso hay 2, entonces R1 más R2. Entonces, cuando yo ya sé el valor de la resistencia total, ya puedo calcular la corriente total. Si no sabe, me dicen. Y la corriente total es la misma ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero como ya estoy hablando en un circuito, entonces voy a hablar de un voltaje total sobre una resistencia total. Y a eso se le llama corriente total. Y en el circuito serie, pues solamente va a haber un valor. Entonces, ¿a qué es igual la corriente total en este caso? Pongámosle aquí que esta resistencia es de 6 ohmios y que esta resistencia es de 4 ohmios. A esta le he llamado R1 y a esta R2. Yo podría decir que esta es R1 y esta es R2. ¿Por qué se hace así? Pues para diferenciar como los valores, para diferenciar en un plano que de una plaqueta que tenga 50 resistencias, cuál es R1, cuál es R2, o sea, se van enumerando para identificarlas en el plano. En este caso tenemos voltaje total, 5 voltios, sobre la resistencia total, 6 más 4, 10 ohmios. Si algo no entienden, me dicen. ¿Listo? Corriente total, por lo tanto, es igual. 5 dividido 10 me da 0,5 amperios. ¿Listo? Por lo tanto, yo lo puedo ubicar aquí, 0,5 amperios. Teniendo ya la corriente, puedo aplicar otra vez la ley de Ohm para hallar el voltaje en la R1 y el voltaje en la R2. ¿A qué sería igual voltaje? A corriente. ¿Cuál es la corriente que he encontrado? La total. ¿Por quién? Como voy a hallar el voltaje que se cae aquí en esta resistencia, entonces tengo que hablar de esta resistencia, o sea, por R1. Y eso es igual a 0,5 por
6. Esto es un amperio, ¿no? Y ese voltaje en R1 es igual a 6 por 5, 30. Coloco el 0 y va en 3, 6 por 6, 0 y 3, 3. Entonces son 3 voltios. O sea que aquí hay 3 voltios. Y puedo hallar el voltaje en la R2, que es igual a la corriente total, que son 0,5 amperios, por la R2, que son 4 ohmios, y eso me va a dar un voltaje de 0,5 por 4 me da 2 voltios. Si ustedes observan, estos 2 voltios más estos 3 me da 5, que es lo que tengo aquí. O sea que yo puedo decir que el voltaje total es igual al voltaje en la R1 más el voltaje en la R2. Esto es como una nueva fórmula. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces miren que estamos aplicando la ley de Ohm. Solo que estamos como discriminando. ¿A quién le voy a aplicar esa ley de Ohm? Bueno, si aquí no hay dudas, borramos y hallamos la potencia. Por aquí borremos este. La corriente, vamos aquí 0,5 amperios. El voltaje en la R1, dijimos que eran 3 voltios. El voltaje en la R2, dijimos que eran 2 voltios. Ahora, de igual manera podemos discriminar la potencia. Yo puedo hallar potencia total. Recuerden que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces yo puedo hallar, si utilizo el voltaje total y la corriente total, entonces estoy hallando potencia total. ¿Listo? Sería 5 por 0,5. Eso me daría 2,5 vatios. ¿Listo? Pero también puedo hallar potencias individuales. Entonces, por ejemplo, la potencia en la R1 sería igual al voltaje que hay, ¿dónde? En R1. Por la corriente. ¿Cuál es la corriente? La total. ¿Cuánto da eso? Entonces tenemos aquí 3 voltios por 0,5 amperios. Aquí 3 voltios por 0,5 amperios. Por lo tanto, esa potencia me daría 1,5 vatios. Y si quiero hallar la potencia 2, potencia en la R2, pues sería el voltaje de la R2 por la corriente. ¿Cuál es el voltaje de la R2? 2 voltios. ¿Sí o no? Por la corriente, que son 0,5 amperios. ¿Cuánto daría la potencia? ¿Cuánto da 2 por 0,5? Siempre que tenemos un valor por 0,5 nos da la mitad. O sea que la mitad es 1 vatio. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo un vatio, ¿alcanzan a ver? Aquí tengo un vatio y aquí tengo 1,5 vatios. Si yo sumo un 1 más 1,5 me da 2,5, que es la potencia total. O sea que yo puedo decir que la potencia total es igual a la potencia que hay en la resistencia 1 más la potencia que hay en la resistencia 2. Esos son los cálculos que se pueden hacer en un circuito serie. ¿Alguna pregunta? ¿Puede bajar un poquito la cámara para que no vea lo último? Más fácil. ¿Ahí? No, solo un poquito, un poquitico, un poquito, ahí. Se mueve la patica. ¿Se subió? No, ahí está, ahí. A ver. ¿Listo? Entonces, esos son los cálculos que se hacen en el circuito serie. ¿Fácil o difícil?
En un protobar podrían montar, claro que es que para medir corriente sí me gustaría estar presente, al menos en las primeras clases para que no van a dañar el circuito, el amperímetro, porque hay que meterlo en serie porque no se quema. Pero bueno, podrían, el que tenga diodos, no, todavía no lo hagan. La próxima clase les voy a colocar como ejercicio de electrónica un circuito con diodos, que de pronto lo pueden montar en un protoboard, para los que puedan montarlo, y no lo hacemos en el colegio. Bueno, entonces, si ya entendieron eso, les voy a compartir pantalla. Y les voy a... Ahorita ustedes me van a ayudar, ¿oyeron? Así que alisten calculadora. ¿Están viendo un tablero digital? Bueno, voy a correr Sí, señora. para yo también ver. Bueno, este es un tablero digital que me encontré esta semana y lo estoy empezando a utilizar. Aquí tenemos el circuito serie, ¿cierto? Yo les voy a dar unos valores y vamos a analizar nuevamente el circuito. Tenemos una fuente de 10 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios y una resistencia 2 de 10 ohmios también, o sea, dos resistencias iguales. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer estas etiqueticas más adelante? Porque yo le puedo compartir y allá podría trabajarlo. O si no, ustedes me van diciendo. Bueno, entonces tenemos por aquí cómo calcular resistencia total. ¿Listo? R total es igual a R1 más R2, sumamos 10 más 10 y nos da una resistencia de 20 ohmios. ¿Listo? Teniendo el valor de la resistencia total, entonces yo puedo calcular la corriente. Y la corriente sabemos que es voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, el cálculo de corriente aquí me da 10 voltios dividido a 20 ohmios, 0.5 amperios. Estos 0.5 siempre dan porque son más fáciles para explicar. O sea que yo los tomé para que me diera eso. Bueno, entonces tenemos que, ese es el valor de la corriente, lo vamos a poner aquí. Uno siempre dibuja esta flechita en el circuito para indicar que está pasando la corriente y le pone el valor. Este es el valor de R total. Entonces tenemos que, vamos a calcular los voltajes. Aquí que tenemos voltaje en R2 y aquí tenemos voltaje en R1. ¿A qué es igual voltaje en R1? A la corriente total por la R1. Y entonces tenemos 10 ohmios, que es la resistencia 1, por 0,5 amperios, nos dan 5 voltios. La R2, como tiene el mismo valor, pues nos da exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las resistencias son iguales, el voltaje se divide en partes iguales. Entonces ahí tenemos ese valor. Por aquí tenemos la potencia. No, allí no era. La potencia. Entonces tenemos, estas son las fórmulas, ¿no? Potencia total igual voltaje, corriente total por voltaje total, potencia en R1, la corriente total por la R1, el voltaje de la R1. Potencia en R2, la corriente total por el voltaje en la R2. Entonces sería calcular cuánto nos daría la potencia 1, por ejemplo. ¿Quién me dice? Por aquí, las consignas. ¿Alguien está haciendo cálculos? Esto es lo que les he dicho yo en palabras. Quedan ahí.
Bueno, entonces vamos a hacer la potencia 1. Ah, pero no vi. Potencia 1 es igual a la corriente total, que son 0,5 amperios, por el voltaje en la R1, que son 5 voltios. Y eso nos da una potencia de 2,5 vatios, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, por aquí nos quedaron los 2,5 vatios. La potencia 2, ¿cuánto valdrá? ¿Quién me dice? La potencia 2, si están allí o ya se fueron, es igual a 0,5 amperios por 5 voltios. 5 voltios igual a 2,5 vatios. Como son iguales, pues nos dan las mismas voltajes, nos dan las mismas potencias. Y la potencia total nos da igual al voltaje total, que son 10 voltios, por la corriente total, que son 0,5 amperios. 0,5 amperios, y nos da una potencia total de 5 vatios. Entonces, si ustedes observan, aquí está la potencia 1, por aquí anda la potencia 2, y que se me hizo la potencia 3, ¿será que no la guardé? La potencia total. Ah, aquí está. Entonces observemos que esta potencia total son 5 vatios. Si yo sumo 2,5 más 2,5 me va a dar 5 vatios. Entonces aquí esta fórmula de potencia total también nos puede quedar como que potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2. Ahí están las formulitas. Entonces, esto es lo que a ustedes no se les puede olvidar. Cuando hay cargas iguales, se divide por igual el voltaje. La resistencia total se halla sumando las resistencias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la resistencia total siempre me va a dar mayor que cualquiera de las resistencias que hay aquí. En ese caso, aquí hay 2 de 10 ohmios. Si ustedes me dicen que la resistencia total les dio 5, yo le digo, está mal, sin necesidad de mirar, porque siempre me debe dar mayor. Bueno, ¿qué les parece este tablerito? Está bueno, profe. ¿Cierto? ¿Está chévere? Bueno, ¿alguien no entendió lo de aquí? Todo bien, bueno. Entonces aquí tenemos 2 cargas iguales. En este segundo tablerito vamos a tener un voltaje de 10 voltios, una resistencia 1 que no ha cambiado tampoco, de 10 ohmios, pero sí cambia la resistencia 2, que va a ser de 30 ohmios. ¿Listo? Ahí pueden ver para acá. Entonces, si hallamos la corriente, perdón, la resistencia, ¿cuánto daría la resistencia total ahí? Sin usar calculadora, vean. 40 ohmios. 40 ohmios, muy bien. ¿Cuánto daría la corriente? Ya está por aquí. La corriente, por si acaso, aquí está la fórmula. Y aquí está el resultado. 0,25 amperios.
El tercero, y ustedes me van a ayudar con la calculadora. Este se va a poner aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos la corriente total. Los voltajes individuales, ¿cuánto nos daría? Por ejemplo, ¿cuánto daría voltaje en R1? O al menos la fórmula, ¿cómo es? ¿Quién me la dice? Para hallar voltaje en la R1. 10 por 0,5, ¿no? 10 ohmios por 0, ¿qué? 0,25. Eso. Y eso nos da un voltaje de 2,5 2.5. voltios. Ah, no. Exactamente. El voltaje en la R2, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Al menos la fórmula. Resistencia 2 por corriente total. ¿Cierto? 30 por 7, ¿qué? 7. Sí, 7,5 voltios. ¿Listo? Y podemos hallar las potencias. Potencias. Bueno, aquí no las tengo halladas, creo. Están las fórmulas. Entonces sería, por ejemplo, 2.5 por 0.25, ¿cierto? La potencia total. Bueno, la potencia, hagamos otra. Cancelemos esta. La potencia total, por ejemplo, sería igual a ¿cuántos voltios eran? 10 voltios por 0.25 amperios. ¿Cuánto da eso? 2.5. 2.5 vatios, ¿no? Igual, 2.5 vatios. La potencia en R1 sería la misma corriente, que son 0.25 amperios. Recuerden que yo altero el orden de los productos, no me afecta. Por el voltaje, que eran 2.5 voltios. Y eso da una calculadora rápida por ahí. 0,5. 0,5. 2.25. Ah, no, espera, no, profe. 0.25. Tranquilo que yo espero. 2.25. 0. Ay, ¿qué hice? Es Que yo también estoy aquí por los puntos. 0.62. 625, ya aparece así. 25. Y 0.625. 0.625 vatios. Sí, acuérdense siempre nombrar la unidad. Y la potencia en R2, si yo quisiera, le quitamos a 2.5 el 0.625. O sea, hacemos la resta. Y eso me daría más o menos 1.9 vatios. 1.80 y algo, ¿cierto? ¿Cuánto? 1. Pero no, ¿qué restamos? De 2.5 vatios, que es la total, Ajá. le restamos 0.625, que es la R1, y nos da la otra. Uno como 875 75 vatios. Entonces miren que hay dos formas de hacerla, ¿no? Es haciendo la multiplicación de los 7,5 voltios por la corriente, o si ya tengo la total y tengo la primera, pues hago la restica y listo. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, pongamos esto aquí más bien.
Estos cartelitos que tengo acá es la misma información que la anterior. Aquí nos cambia algo. Allá decía, como las dos cargas son iguales, se reparte de igual forma. Aquí dice, como las dos cargas no son iguales, el voltaje en cada una de las resistencias es diferente. En cada una de las resistencias. En cada una de las resistencias. Es diferente. Así que bonito. Este es lo que tampoco les debo olvidar, que dice que hay un solo camino por la corriente, entonces siempre la corriente va a ser la misma. Porque no se les puede olvidar, en algunos ejercicios, yo les digo, la corriente que pasa por la resistencia 1, en este caso son 0.25 amperios. ¿Cuál es el valor de la corriente que pasa por la resistencia 2? ¿Ustedes qué me dirían? Sin necesidad de hacer cálculos. ¿Escucho? Repito, si la corriente que pasa por la R1 son 0.25 amperios, ¿cuál es el valor de la corriente que pasa por R2? Si tenemos en cuenta esta consigna de aquí. Hay un solo camino y la corriente siempre es la misma. ¿Por lo mismo? 0.25. 0.25. ¿Listo? Entonces, si a usted le dan aquí el valor del voltaje de esta resistencia y el valor de la resistencia, usted puede hallar la corriente. Entonces yo le doy estos dos valores y le digo cuál es el valor de la corriente total, pero no le he dado más datos. Usted simplemente halla la corriente que pasa por aquí y ya sabe que esa es la misma para todo el circuito. ¿Listo? Entonces miren que uno se puede evitar muchos. Profe, ¿y pueden aparecer dos corrientes? O sea, una arriba de trabajo. Si son diferentes, está mal. Ay. O sea, si yo dijera, les voy a poner una corriente aquí y otra acá, diferentes, usted me dice, profe, eso le quedó malo. Yo, ¿por qué? Porque mira que tiene diferentes corrientes. Uy, sí. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya dicen, eso está malo. ¿Listo? Ahora sí vamos a hacer esta entre todos. Ya no tenemos dos resistencias, tenemos 4. Entonces tenemos 6 voltios, tenemos aquí una R1 de 15 ohmios, tenemos una R2 de 30 ohmios y tenemos una R3 de 45 y una R4 también de 30. ¿Cuál será el valor de la resistencia total? ¿La alcanzaron a ver o no? Tenemos 15 más 45 más 30 y más 30. $120. 120 Entonces, ohmios. Eso. Están pilosos estos muchachos. Ese es el valor de la R total. Ahora veamos el valor de la corriente total. ¿Cuánto dará? ¿Cómo llamo la corriente? ¿Quién me dice? Corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el valor del voltaje? 6 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 120. 120. ¿Y cuánto da 6 dividido 120? 0.05. 0.05. sí, Bueno, confío en ustedes. Cancelamos aquí. Entonces ese sería el valor de la corriente total. Ahora, ¿cuál sería el valor de el voltaje en la R1? Eso es 0.05 Sí, por 15. por 15.
es igual a 0.75 vatios. 0. Es igual, voltios, ¿no? 0.75 voltios. ¿Cuál sería el valor de el voltaje en la R2? 0.75 por... ¿cuánto es? 45, sí. 0.05 por 45 igual a 2.25. 2.25. Ah, creo que era 30. Serían voltios. Este era el de la R3. El de la R3. El voltaje de R2. 1.5. Es R2 1.5. 1.5. Porque es por 30, ¿no? Sí, es por 30. ¿Y el de la R4? Pues lo mismo. Pues lo mismo, exactamente. Y el voltaje, lo mismo de este, ¿no? Voltaje en R4 igual, ¿cuánto es que nos dio? 1.5. 1.5 voltios. Y si sumamos todos esos voltajes, nos debe dar el de la fuente. Y por aquí están. 0. Ya, aquí hay unos 5 y unos 5, ya 3. Más 2.25, 5.25. Más 0.75, 6. Ahí está. Les ha quedado muy bien. Las potencias. Las potencias tenemos 0.75 por... Corriente igual a... Esa es la R1, ¿cierto? 0.75 voltios por 0.05 amperios. 0.75 voltios por cuánto? Por 0.05 amperios. 0,0375 amperios. Vatios. 0,0. Eso, vatios, perdón. 300. 75. Vatios. Miren lo importante que es uno mirar qué está buscando. La potencia en la R2 sería 1.5 voltios por 0,05 amperios. ¿Sí o no? 0,075. ¿Me la lapicera abajo? Potencia en ¿Ah? R2 igual. ¿Cuánto? 0,075. 75 Señora. vatios. ¿Ahí está bien? Es 1.5 por 0,05, ¿no? Por 0,05, sí. Sí. Bueno, ahora la R3, 225 por 0,05. 0,1125. Espere. Potencia en R3 igual 0,1 1, 1 25. 5 25. 25, eso, vatios. Y ya pues si yo quiero hallar la total, no hago sino sumar estos o sumo estos, ¿no? Me haría la potencia. Y eso sería todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces miremos. Como estas dos resistencias son iguales, ¿cierto? La potencia nos da igual. El voltaje nos da igual. La corriente pues es la misma para todos. Como esta es diferente a todas, el voltaje y la potencia nos da diferente. La corriente sí tiene que dar igual. Entonces ese es el circuito serie. Y este es un circuito que va a quedar allí como para que ustedes lo hagan y encuentren los valores. Pero ese ya lo pueden hacer en casita. Si quieren le toman aquí una fotico. Yo puedo convertir esto en PDF y compartirlo.
solo hagamos, ¿cuál sería la R total? Si tenemos 15 más 30 más 55, creo que me da la misma anterior de la pasada, y 20. 120, sí. Es la misma. Pero la corriente me va a cambiar porque son 12 voltios. ¿Listo? Aquí ya todas son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los voltajes me van a dar diferentes, las potencias me van a dar diferentes. Y mire que nos da 120 voltios. ¿Cuál es la más grande aquí? La de 55. Profe, una pregunta. La corriente se saca en 12 dividido el resultado de toda la suma De las resistencias. de la resistencia. Sí, la R total. Entonces, miren, 120 voltios nos da aquí la resistencia total. Y la resistencia más grande aquí es de 55 ohmios. Entonces, cuando usted vea un cálculo, usted hace un cálculo. Y si ese cálculo le dio 50, usted dice, algo me faltó aquí. ¿Sí? Porque esta que es de 55 es menor que el resultado total. Entonces, siempre me va a dar mayor que 55. En este caso, ¿no? Si la resistencia fuera de 100.000, pues la R total me tiene que dar mayor de 100.000. Ahora sí. Bueno, entonces este es un ejercicio que queda ahí como por si ustedes quieren trabajarlo. Y recordar siempre que si yo les doy una corriente en miliamperios, pues ustedes tienen que pasarla a amperios. Si la resistencia se les da en kiloohmios, en megaohmios, hay que pasarla a ohmios. Si la potencia se les da en milivatios o en kilovatios, hay que pasarla a vatios. Cualquiera de las unidades que se les dé como múltiplo o como submúltiplo, ustedes la deben pasar a la unidad de medida. Y eso pues es todo lo que hay que hacer en un circuito serie. ¿Alguna duda? Bueno, como que no hay dudas. Pues muchachos, a mí me alegra mucho que ustedes estén aquí. ¿Cuántos entraron hoy que no he visto? 12. Bueno, el otro día creo que entraron 2 más. Me gusta mucho escucharlos, ya un poquito más participativos. ¿Cuál fue el que más habló para ponerle un punto ahí? Becerra, Becerra, bueno. Por ahí también oí como a una chica, Valerie. a Valerie. ¿Alguien más habló? ¿Calculó? Sí. Bien. Yo, Sí, el Cerón. Ah, Ese mismo. bueno. Está entre Jefferson y... Estoy muy participativo. Freiderman, pues, Freiderman. Eso, Freiderman también. Pues la idea sí es que ustedes entiendan que trabajemos, pues no estamos en el salón, pero podemos por este medio. Yo siempre estoy buscando algo nuevo, pues como